La verdad muy pocos tienen o tenemos claro el galimatías de la elección judicial. No sé usted, pero yo sí. Queda claro que esta reforma judicial al Poder Judicial se hizo a toda prisa para complacer el capricho del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahora se comienzan a sufrir las consecuencias, a grado tal que se hace necesario parchar, como sea, lo aprobado en septiembre pasado a toda prisa, insisto. Esto comprueba que de esas prisas solo queda el cansancio. Los legisladores de la mayoría oficialista deben actuar como sastres para evitar más desastres, para que Morena estrene un traje a la medida, ¿o no? Con uno, Alejandra Cuyen, analista política, la maestra más cuidadosa en estos temas. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué te parece toda esta fiesta? Me gusta tu analogía del sastre, Pepe, donde, como decía Ernestina Godoy, están haciendo los bordados y todo lo que le van a querer pegar, como si formar una carrera judicial, forjar ministros, magistrados, jueces, fuera un trabajo que se puede completar en algunos cuantos meses. Es la primera vez que vemos a la presidenta Taddei pedir algo pues mínimamente sensato, que es un poco más de tiempo para organizar, como bien dices, este galimatías de la reforma judicial. Entre que sí, que no, que los suspensiones provisionales definitivas, que sí van, que Pepe, pueden, que no pueden. No le pueden echar la culpa a este tipo de procesos donde estaban frenando si llevaban o no a cabo la elección, porque sabían que de todos modos iba a suceder. A ver, la señora Taddei trabaja muy alineada con Morena y sabía que esto de todas maneras iba a pasar, porque si no, si la Corte lo paraba, iba a haber un plan D, o sea, de todas maneras iba a suceder. Entonces yo creo, bueno, no sé si lo hizo, pero yo imaginaría que si la mujer es más o menos seria, pues algo se fue trabajando por detrás. Lo que pasa es que los distritos electorales de una elección presidencial no coinciden con los distritos de los jueces y magistrados. Entonces tienes que hacer un nuevo mapa electoral y tienes, fíjate los números, son 881 jueces y magistrados, 40,000 millones de pesos es lo que le dieron, le están proyectando al INE para 2025, en la elección federal, o sea, el 24, tuvieron 32,000 millones, o sea, están estimando pues, unos 8,000 millones para poder sacar una elección que es complejísima, porque además tienes que meter 172,000 casillas, tienes que contratar 52,000 funcionarios y tienes que emitir más o menos, según Guadalupe Taddei, 600 millones de boletas, porque todas son diferentes en los diferentes estados. Entonces, todo esto para un proceso que, como bien dices, nadie entiende, donde la participación, el número de gente que se inscribe es muy bajo y muy lento, y donde además los ciudadanos ni entendemos mucho, y yo creo que muchos tampoco tenemos mayor interés en votar en una cosa tan ridícula como esta elección por jueces y magistrados, donde cualquiera puede inscribirse y donde el que va a decidir si una persona es culpable o inocente es una gente, por decirlo menos, poco preparada, aunque hayan acabado su carrera de derecho y tenido un mínimo de experiencia laboral. Fíjate, tú vas a ir, si decides, a la votación en la fecha que sea, porque seguramente van a modificar la Constitución para que lo pueden hacer. Pues, si lo pueden hacer al derecho y al revés, no es como que les importa mucho. No, por favor, lo hacen en 2 horas. Claro. Pero en fin, suponiendo sin conceder que van a cambiar la situación, esto se va a anunciar seguramente mañana, tú te vas a ir a enfrentar frente a la urna electoral o las urnas, vas a votar por 104 magistrados en la Ciudad de México, por 64 jueces. Pero no hay 104 candidatos a magistrados ni 64 candidatos a jueces. Hay por lo menos, no sé, el doble, el triple de magistrados. Tiene que haber por lo menos 3, porque acuérdate que hay una boleta para los del Poder Judicial, uno de los del Poder Ejecutivo y otra propuesta del Poder Legislativo. ¿Quiénes son además? ¿Tú crees que vamos a conocer a los 164? ¿Cuánto te vas a tardar en elegir a 104 magistrados? Pero además no conozco independientemente ningún nombre. del número de candidatos.
No, no hay manera porque seguramente no vas a conocer. Hoy o ayer en la mañana Arturo Saldívar decía, bueno, basta con que conozcas uno o dos nombres y ya con eso te vas. ¿Cómo? ¿Y eso es ser responsable para definir quién va a dictar las sentencias, quién va a proteger o darte un amparo en caso de un abuso de autoridad? O sea, van a haber una bola de nombres, además de gente que no puede hacer campaña, porque la ley establece que no pueden hacer campaña más que con sus propios recursos y en redes sociales. Entonces no tienes ni siquiera margen para que te conozca la gente. ¿Tú confías en los comités de evaluación del Ejecutivo por un lado, del Legislativo por otro y del Poder Judicial para determinar los perfiles de quienes merecen estar dentro de las boletas electorales? A ver, confío en el del Poder Judicial. ¿No confías en que la mayoría de Morena en el Legislativo, por ejemplo, va a poner a sus cuates? Pero no solo va a poner a sus cuates, ¿Y va a presidencia movilizar lo mismo? y van a movilizar a sus bases para que ellos vayan y voten por la boleta que más les guste, por el grupo de jueces y magistrados que sean leales. Y aquí vamos a ver políticamente algo muy interesante. ¿Quién va a ganar? ¿Los candidatos del Legislativo o los candidatos del Ejecutivo? Porque tampoco es obvio que Claudia Sheinbaum tenga el control de las cámaras. Tampoco es obvio que van a ponerse de acuerdo sobre quiénes van a ser los que eventualmente determinen un amparo o una sentencia a favor o en contra del Ejecutivo mismo. Entonces, creo que aquí este desequilibrio de poderes, la gente del Poder Judicial sabe que tiene todas las de perder, porque además los vienen criticando, denostando y calumniando todos los días. Entonces, difícilmente el público va a votar por una boleta que viene del Poder Judicial. Van a tener que ser o del Ejecutivo o del Legislativo. ¿Quién tiene más fuerza en una elección que, de nuevo, es muy difícil de entender con una cantidad de nombres completamente desconocidos de unos señores recomendados por sus vecinos, donde difícilmente te puedes imaginar qué clase de poder judicial vamos a tener? Yo creo que es delicadísimo, Pepe, porque además lo que ves es esta ligereza con la que el Congreso, en este caso el Senado, se toma no solo los cambios a la Constitución, sino la conformación de un tercer poder que tendría que ser el contrapeso, que es el que defiende a los ciudadanos y que hoy va a quedar completamente en manos o del Poder Ejecutivo o del Legislativo. Bueno, pues te tengo noticias, tendrás mucha tarea. Tendremos mucha tarea, dijo el otro, mi querido Pepe. Para tratar primero de entender y después de entender, poder explicar, y cuando expliques, ojalá quienes reciban la explicación también lo comprendan y se motive pues la movilización ciudadana para votar lo que haya que votar por voto popular y cumplir con una consigna dogmática, ideológica de la Cuarta Transformación. Lo dejamos así, si te parece. Y que luego no nos dé miedo, a la hora de tener un juicio, tener que ir a presentar una denuncia ante las autoridades y tener que enfrentarnos a jueces que por lo menos estarán mal preparados. Gracias, que estés muy bien. Qué gusto verte, Pepe, como siempre. La maestra Alejandra Cuyen, le digo, acuciosa.